Muy bendecidos, saludo a todos los bendecidos, los amados, gracia y paz. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria y estamos en nuestra reunión del día miércoles. Saludamos a todos los bendecidos, amados, aquellos que lo van a mirar después, esta repetición. Estamos también por medio de YouTube, que nos pueden buscar como Tiempo de Victoria y pueden recibir todas nuestras enseñanzas, lo que estamos transmitiendo, palabra de Dios para este momento, este tiempo. Así que le agradecemos primeramente a nuestro Señor Jesucristo por su gracia, por su amor, por su bendición. Y queremos también saludar a los hermanos que se encuentran en diferentes partes del mundo, hermanos que están en Estados Unidos, hermanos que se encuentran también en España, en México, personas que nos ven desde Chile, desde Perú, también de Bolivia, de Brasil, y bueno, y a todos los bendecidos que nos ven aquí de la República Argentina, de diferentes provincias, donde la palabra llegue, alcance en el nombre del Señor. Así que en esta hora yo quiero ya comenzar haciendo una oración en el nombre de Jesús. Así que te invito que vos que estás del otro lado podamos orar juntos a nuestro Dios. Padre amado, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Tú eres el Señor. Descansamos en tus manos, Señor. Te adoramos por tu grandeza, por tu bondad, Señor amado. Gracias, Jesús, por este momento, por medio de tu gracia, de tu justicia, de poder transmitir esta palabra de aliento, de fe, de gracia, pero que sea tu Espíritu Santo hablándonos, que dejamos este espacio en tus manos en el nombre de Jesús, para que tu Espíritu Santo esté guiando la palabra correcta, para que en el nombre de Jesús alcance, Señor, la palabra y pueda producir lo que tú quieres que produzca. Dice tu palabra que toda palabra que tú mandas, que tú lanzas, ninguna vuelve vacía. Por eso en el nombre de Jesús enviamos esta palabra donde llegue, que sane enfermos, que levante, que anime, que restaure, que traiga conocimiento, prosperidad en el nombre de Jesús, así como prospera nuestra alma, Señor, que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te adoramos y te pido que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos en el nombre de Jesús. Utiliza mi vida con poder y con gloria para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en este día nos toca el libro de Romanos, capítulo 10. Lo vamos a hacer como lo estamos haciendo, versículo por versículo. Y es una gran, pero gran bendición el poder compartir con todos ustedes, mis amados, este estudio del libro de Romanos. Es una gran, pero gran oportunidad para poder aprender todo lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Así que en el nombre de Jesús queremos animar a todos los bendecidos que están ahí acompañándonos, que puedan tomar su Biblia y puedan también seguir con nosotros. Yo voy a estar utilizando la Biblia, la nueva traducción viviente. Es una traducción que me gusta mucho y yo creo que trae gran bendición para todos aquellos que nos puedan seguir. Así que ya de esta manera, vamos a comenzar Romanos capítulo 10, verso 1 en adelante. Dice esta palabra: Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero en un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justa a las personas ante Él.
se niegan a aceptar el modo y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante ante el tratado de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él se le declara justo a los ojos de Dios. Y bueno, esta palabra ya viene hablándonos que el pueblo de Israel, a ellos se les fue predicado. El apóstol Pablo no está hablando con gente que no conoce la palabra. Pablo está hablando con personas que se les fue predicada la palabra de Jesucristo, que les fue enseñada esta palabra acerca de la justicia, acerca de la buena noticia, de la gracia, de lo que Dios hizo por nosotros una vez y para siempre. Entonces dice que ellos escucharon el Evangelio, pero no todos creyeron. Primeramente notamos que los primeros que recibieron esta palabra fueron judíos. Ellos encontramos el día de Pentecostés, los 120, después los 3000, después los 5000, llegaron a ser como casi 8000 personas, más de 8000 personas, y todos ellos eran judíos. Pero la palabra dice que a ellos se les fue predicar el Evangelio, pero ellos no todos creyeron. Y el apóstol Pablo fue una persona que constantemente se metía en las sinagogas para poder lograr que ellos entendieran la palabra. Pablo tenía un fervor porque a él se le fue revelado que por medio de Cristo es la salvación. Y hoy queremos afirmar esta palabra, que no hay otro medio, mis amados, solamente hay un solo medio. Y es Jesucristo, por el cual nosotros somos salvos, por el cual nosotros somos justos. No hay otra manera, no hay otra forma de alcanzar esta justicia, sino a través de Cristo. Entonces, la palabra nos está diciendo que Pablo tenía un gran amor, anhelo para que los judíos entendiesen. Y ellos no entendían la justicia de Dios. Ellos se aferraban todavía a una justicia que era por la ley. Y hoy yo quiero también traer a memoria esta afirmación. No solamente los judíos tienen esa forma de pensar. Hoy en día la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, tiene el mismo pensar, tiene la misma manera de pensar que ellos son justos a través de sus obras, a través de lo que ellos pueden lograr, a través de su buen comportamiento. Muchas personas todavía están con esa mente, ¿no? Con ese pensamiento, y todavía ellos están creyendo que son justos, ¿no? A través de su comportamiento. Pero la palabra dice que la forma, ¿no? de hacerse justo ante Dios es por medio de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera de alcanzar, solamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo que somos justos. Esto es lo que Pablo dice. Y dice que el cumplimiento de la ley es Cristo. Y entonces, y todos los que creemos en Jesucristo pasamos a ser justos, pasamos a tener una relación correcta con Dios, pasamos a ser personas que Dios ya no nos encuentra pecado en nosotros. Dios no nos ve como pecadores, Dios nos ve como santos, como justos, como perfectos, porque hemos creído esta palabra que Cristo tiene para nosotros, esta obra completa que hizo el Señor. Y cuando nosotros creemos, ¿no? Recibimos esta palabra. Entonces el apóstol Pablo dice que solamente somos justos, se declara justo ante los ojos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 3 dice: pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos, para que una persona llegue a ser justa ante Dios, pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ni tampoco digas, ¿quién descenderá
al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. En cambio, dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, en tus labios y en tu corazón. Y ese es el mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dice las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Y acá tiene que ver lo que la justicia dice. La palabra de justicia habla. La palabra de justicia dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. No digas en tu corazón quién bajará, ¿no? Para hacer descender a Cristo o para hacer bajar a Cristo. No digas en tu corazón eso. La palabra de justicia dice que está en tu boca. Dice que en la boca, la confesión. Y que confesamos que Jesús es el Señor. Y lo creemos con nuestro corazón. Dice la palabra que a partir de ese momento nosotros pasamos a ser justos, a ser hijos de Dios. Ahí se encuentra el nuevo nacimiento, se encuentra la venida del Espíritu Santo a nosotros cuando creemos en el Evangelio y confesamos. Y todo ocurre en un mismo instante. Según Efesios capítulo 1, verso 13 dice, desde el día que oyeron y creyeron. ¿Que oyeron qué? La buena noticia, el Evangelio de Cristo. Y creyeron, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Todo eso ocurre en una sola instante, el nuevo nacimiento, el sello del Espíritu Santo. Después sabemos que más adelante viene lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que es algo diferente al nuevo nacimiento. Una cosa es que el Espíritu Santo venga, te selle, pasa a ser la familia de Dios, y después está la otra experiencia, que es el bautismo del Espíritu Santo, donde muchas personas manifiestan hablar en lenguas. Entonces esas son dos cosas distintas, pero cuando confesamos a Cristo, cuando creemos en Cristo, lo que ocurre es que somos justos ante Dios. Eso es lo que la palabra de justicia dice. Declara con tu boca, cree con tu corazón. Es algo sencillo, es algo que despierta a nosotros. Vamos a seguir leyendo qué más nos dice esta palabra. Dice, no hay diferencia entre los judíos y gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todo lo que lo invoca. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esta palabra viene para marcar una diferencia, ¿no? Muchos judíos creían que solamente ellos eran salvos. Solamente pensaban que ellos eran salvos nada más. Y entonces la palabra dice que ¿cómo es? Dice la palabra que el apóstol Pablo le está diciendo a ellos, mira, Dios no hace acepción de personas. A nosotros los judíos se nos predicó la palabra y también a los gentiles. Y entonces el apóstol Pedro también tuvo esa experiencia. En un momento baja una visión al apóstol Pedro, le dice una visión con un mantel lleno de animales que ellos consideraban inmundos según la religión judía. Y entonces la voz del Señor le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, yo nunca comí animal inmundo, yo no voy a comer. Y entonces él ya estaba marcando en su mente que era judío y que no iba a hacer cosas como los gentiles. Entonces el Señor le dice, mata y come, y no digas común o inmundo a lo que yo he santificado. Y entonces después de esa visión, dice que el Espíritu Santo le dice a Pedro, Pedro, te van a venir a buscar personas para que vos des testimonio, no temas y ve con ellos. Y entonces el apóstol Pedro va con ellos, y ellos no eran judíos los que lo vinieron a buscar, eran personas gentiles. Y entonces cuando Pedro va a visitar a ellos y comienza a predicar el Evangelio, y dice que el Espíritu Santo desciende sobre ellos y comenzaron a hablar nuevas lenguas,
Y entonces Pedro se acordó de lo que había pasado en Pentecostés y dijo, lo que pasó en Pentecostés pasó en este momento. Y entonces Pedro dice, ahí pude entender la visión de que Dios no hace acepción de personas, de que llama a judíos y también a gentiles. Y dice la palabra de que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Y de qué manera podemos invocar el nombre del Señor? Cuando Dios viene a nuestra vida, cuando Dios nos da el conocimiento de que somos hijos de Dios. La iniciativa comienza de Dios, por eso la palabra dice que Él nos amó primero. Antes que nosotros supiéramos algo de Dios, Él ya nos había amado primero, porque la iniciativa comienza de parte de Dios y nosotros respondemos afirmativamente o positivamente a la palabra que el Señor manifiesta a nuestro corazón. Y entonces no hace excepción de persona. Los israelitas, los primeros cristianos pensaban que la salvación era para ellos nomás. Ellos pensaban que Jesucristo se le había manifestado para ellos, pero después el apóstol Pablo recibe que la palabra que era para los judíos también era para los gentiles. Jesús dijo que la salvación venía por medio de los judíos, pero era para todas las personas. ¿Quiénes son todas las personas? Todas las que el Señor llamare. Por eso que dice la palabra, dice el Señor está hablando, dice que Él no hace acepción de personas, Él a quien llama lo salva. Entonces nosotros no podemos decir, bueno, va a ser salvo fulano, fulana, eso no tenemos que meternos en esas cosas, simplemente tenemos que decir, Señor, vamos a predicar el Evangelio a toda criatura. Los que son del Señor, los que son ovejas, van a oír la voz del Señor y le van a seguir. Eso es muy claro y muy sencillo. Vamos a ver qué sigue siendo este libro precioso de gran riqueza espiritual que tiene para nosotros. En el verso número 14 dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlos para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Entonces acá la palabra está hablando de cómo van a saber las personas acerca de Jesús. Si no hay alguien que le envíe, si no hay alguien que hable, si no hay alguien que predique. Entonces, ¿quién es el que envía a las personas? El Señor. El Señor levanta ministerios. El Señor levanta personas para predicar este Evangelio. Y no importa si vos hoy no tenés ministerio. Hoy podés simplemente decirle a tu vecino, decirle al almacenero, decirle al abogado, al médico, aquel que esté más cercano tuyo, la salvación viene por Jesucristo. Quiero presentarte un Dios que quiere salvar tu vida porque Él te ama con amor eterno. Él vino para pagar el precio por los pecados. Dice que toda la humanidad pecó, todos eran culpables. La palabra dice que todo el mundo era culpable, pero ahora la buena noticia es que por medio de Cristo podemos anunciar la salvación, el perdón de pecados. También podemos anunciar que Cristo vino a dar vida y una vida abundante para este tiempo. Una vida en abundancia. No te conformes con menos, no te conformes con poco. El Señor tiene cosas para tu vida, cosas preciosas, cosas que ojo no vio. Cosas que no han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios preparó para tu vida y el Espíritu Santo es quien te revela todo eso, amados, y nosotros y todas esas cosas nos enteramos a través de personas. El Espíritu Santo utiliza personas, el Espíritu de Dios habla a tu vida, pero la voz es tuya. El Espíritu Santo quiere utilizar tu vida para que lleves esta palabra de poder, de gracia hacia otras personas, de que Él murió por los pecados, de que Él murió para que tengamos vida en abundancia, que el Señor vino para que prediquemos su reino a toda criatura, a toda persona. Por eso que estamos
en este tiempo llevando esta palabra para transmitir las riquezas del Señor. Entonces Dios dice, hermosos son los pies de aquellos que llevan este mensaje. Y acá dice pies porque ellos iban caminando. Hoy podemos decir, en muchos medios utilizamos para predicar este evangelio. Hoy estamos en un tiempo donde de repente se manifestó lo que estamos viviendo y en muchos lugares no se permiten reunirse, y entonces estamos utilizando los medios para alcanzar al mundo entero, para que la palabra corra. Los pueden quizás prohibir que nos juntemos, quizás pueden pasar circunstancias, pero seguimos tan firmes, y gloria a Dios por aquellas iglesias que ya pudieron abrir, y gloria al Señor por los ministerios que están ya saliendo a las calles nuevamente a predicar este evangelio de gracia, de poder. Pero la voz nunca se ha parado, la iglesia nunca se ha detenido, la iglesia siguió predicando la palabra. Hubieron nuevos nacimientos, hubieron sanidades, hubieron milagros, hubieron cosas tremendas que siguen haciendo hoy. Hoy es un día de tu milagro, hoy es un día de tu bendición, hoy es un día donde puedes declarar la palabra, porque hoy estamos anunciando las buenas noticias. Hoy es un día donde puedes declarar a tu familia sana, libre, de que nada te falta en el nombre de Jesús, de que el Señor suple todas las necesidades conforme a su riqueza en gloria. Y si estás pasando un momento de dificultad, cree por el Señor, cree en la palabra, cree solamente, aferrate a esta palabra de poder, aferrate del Señor en este día, y vas a ver, como hemos leído, que todo aquel que invoque el nombre del Señor no será avergonzado. De todo aquel que confíe en el Señor no pasará por vergüenza, porque estamos confiando en un Dios que promete y que cumple. Él dice y Él hace. Por eso que damos gracias a Dios por esta palabra. Y hoy Dios quiere utilizar a personas, utilizar tu vida para llevar esta palabra. Por eso decimos, hermosos son los pies de aquellos que llevan el mensaje de la paz, el mensaje de que Dios ya no está enojado con las personas. Hoy es un tiempo de salvación. Dios no está enojado contigo, amados. Decirle a tu vecino, decirle a alguien más, Dios ya resolvió el tema del pecado. Dios quiere que vengas confiadamente, y si hoy oís su voz, no endurezcas el corazón. Seguile y vas a ver que no serás decepcionado, para la gloria del Señor. Seguimos leyendo en el versículo 16. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Y esto es una verdad. No todos van a oír el mensaje del Señor. No todos van a recibir la palabra. Pero que eso no te desanime. A vos que estás ahí del otro lado diciendo, yo he predicado la palabra y hay personas que me dejaron de hablar. Hay personas que no me quieren ya hablar, que no me responden los mensajes. Quizás hay personas que te van a evitar, porque no todos van a creer el mensaje. Por eso que el profeta Isaías escribió que ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O como dice esta versión, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Entonces, porque muchas personas no crean, hay muchas sí que van a creer. Hay muchos que van a esperar una palabra que salga de tus labios, una palabra de aliento, una palabra de fe, que no te desanime esto. Y que es cierto que no todos van a creer, porque la palabra lo dice, no todos van a obedecer a esta forma de doctrina, pero que eso no te desanime, no te desaliente, que esto que te fortalezca, decir: Señor, vamos por aquellos que van a creer, vamos por aquellas personas, vamos a seguir predicando este evangelio, no me desanimo, yo sigo adelante, yo sigo predicando, anunciando. Y mira que como sigue diciendo esta palabra, acá habla de una fe inicial, verso 17, dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír
la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, cuando oímos la buena noticia acerca de Cristo, dice que ahí viene la fe, ¿no? Viene la fe, una fe inicial, una fe don de Dios, una fe, un regalo de Dios, ¿no? Que nos da el Señor, que es una fe sobrenatural. En la misma fe que Jesús tuvo, ahora se nos dio a nosotros cuando oímos la buena noticia del Evangelio. Y por eso que hemos creído, porque a través de oír esa buena noticia acerca de Cristo, vino la fe y creímos. Si no, no hay otra forma de creer. Es por el oír la palabra, es por creer. Y acá está hablando de una fe inicial, porque una vez que ya tenemos fe, no tenemos que seguir oyendo para que venga más fe, no, porque ya la fe la tenemos, ya es nuestra. Después oímos el mensaje para conocer. Y por eso que Pablo en Gálatas dice que debemos de oír y de oír con fe. No debemos de oír con incredulidad, sino de oír con fe. Por eso que está hablando de una fe inicial, porque ya la fe después la tenemos. Una vez que nacimos de nuevo tenemos fe. ¿Y qué tenemos que hacer? Oír la palabra con esa fe que Dios ya ha depositado en nuestro corazón, en nuestro ser espiritual. Entonces, fe ya tenemos. No tenemos un problema de fe. Hay personas que dicen, no, yo tengo poca fe. No tenés un problema de poca fe. ¿Creíste en Cristo? Si es así, no tenés problema de fe. Tenés un problema de que te estás enfocando en la incredulidad, te estás enfocando en los problemas, te estás enfocando en las cosas negativas. Pero si te enfocás en la palabra de Dios y comenzás a leer la palabra de Dios y decís, estas palabras para mí, yo lo creo, lo recibo y camino por esta palabra en el nombre de Jesús. Y camino por esta palabra y me mantengo firme en esta palabra de gracia, en esta palabra de poder. Porque dice la palabra de Dios, nos anima a que nosotros mantengamos los ojos puestos en Jesús. Y Jesús y la palabra y el Espíritu son una misma cosa. Por eso que Jesús dijo, mis palabras son Espíritu y son vida. Y también dijo que la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne. Y sabemos que la palabra era Jesucristo también. Entonces encontramos, ¿no?, cómo todo tiene que ver con todo. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en la palabra, puesto los ojos en el Espíritu, ¿no? Podemos llamarlo de esa forma. Pero todos son una misma cosa. Verso 18 dice de esta manera, pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Verso 19. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo, despertaré celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Y acá está hablando el Señor, ¿no? De que el Evangelio le fue predicado a los israelitas. Y entonces dice, luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Entonces la palabra de Dios está diciendo que a los israelitas les fue predicada la buena noticia, pero ellos no creyeron. Y como no creyeron, la palabra dice que Él despertó a otro pueblo que no era pueblo. Despertó a aquellos que ni siquiera eran nación. ¿Y quiénes eran esos? Eran los gentiles. Entonces también le dijo a la amada, el que no era amada, le fue llamada amada. Y esa amada es la iglesia. Y entonces, hoy también
los israelitas endurecieron su corazón también para que los gentiles reciban la palabra. Por eso que también se habla de un tiempo de los gentiles. Cuando se termina el tiempo de los gentiles, es cuando comienza el tiempo del remanente que Dios le anunció. Dios le anunció a un remanente que también será salvo por gracia. Y ese remanente salvado por gracia es un pueblo israelita. Justamente el libro de Apocalipsis nos enseña que las personas que van a estar en ese periodo de tribulación son judíos. Son personas que no creyeron quizá a Cristo cuando la iglesia estaba presente. Pero después, cuando la iglesia ya no va a estar presente en la tierra y aparezca lo que se llama la gran tribulación, es ahí cuando los judíos van a recibir este mensaje y van a ser salvados por gracia, por medio de Jesucristo. Y por eso que el libro de Apocalipsis nombra del pueblo de diferentes pueblos de diferentes tribus. Y las tribus son las tribus de Israel, que nombra personas de diferentes tribus, y esos son los que van a ser salvados en el periodo de tribulación, antes de la segunda venida del Señor, trayendo el reino a la tierra, porque después de la tribulación va a venir un cielo y una tierra nueva, pero eso va a venir después con la segunda venida de Cristo, y dice la palabra que nosotros venimos con Jesucristo en su próxima venida, así que eso va a ser glorioso y poderoso. Vamos a entrar en el capítulo 11. Dice el capítulo 11: entonces me pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo: Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo: ¿no tengo a 7,000 más que nunca han inclinado ante Baal? Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirnos, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Entonces, en este principio del capítulo 11, está hablando de que Dios no rechazó su pueblo. Dios no se olvidó del pueblo de Israel. También hay un tiempo para ello. Hay un tiempo para el pueblo israelita, para que ellos sean salvos. Y eso tampoco nos compete a nosotros de decir, bueno, se salva este, se salva aquel no se salva. Eso no nos compete a nosotros. Eso tampoco lo sabemos con exactitud. Sabemos nosotros los que nacen de nuevo porque dan testimonio, dan fruto, permanecen en la palabra, ¿no? Son hijos de Dios, tienen el carácter de los hijos de Dios. Sabemos los que son salvos. Y también podemos decir de personas que no tienen actitud de ser salvos, pero tampoco debemos decir en nuestro corazón quién subirá al cielo, ¿no? O quién va a descender al infierno o al sepulcro, ¿no? No tiene que haber esas cosas en nuestro corazón. Tenemos que simplemente llevar esta buena noticia a toda criatura, a toda lengua, a toda nación. Decirle al que más tiene poder, al que más tiene dinero, y al más pobre, y a aquellos que han sido desamparados, y a aquellos que nadie les habla, y a aquellas personas que no tienen la oportunidad de recibir un mensaje, de estudiar una escuela bíblica, quizás de asistir a una iglesia, de anunciar a todo el Evangelio, porque el Evangelio hay que anunciar a toda criatura. Y dice la palabra que Él va a despertar a los elegidos, a los escogidos, pero a nosotros, lo que nos compete a nosotros es
anunciar este evangelio a toda criatura, a toda raza, a toda lengua, a diferentes personas, ¿no? En el nombre de Jesús, anunciar a todo tipo de personas. Hoy en día hay personas que dicen, bueno, yo elegí esto, yo elegí lo otro, pero a todos tenemos que llevar este evangelio de salvación, con amor, con gracia, ¿no? Porque de eso se trata el evangelio, de predicar su evangelio con el amor de Dios, con la gracia y con la fe y la esperanza de que muchos van a recibir el evangelio. Recuerda, yo siempre traigo a memoria esto. Hay personas que se quejan que la iglesia cada vez son menos, que son más los mundanos, que cada vez son poco en la iglesia, las iglesias están vacías. Y yo pienso, ¿no? La promesa de Abraham. El Señor le dijo, Abraham, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Abraham, si puedes contar cada granito de arena, así será tu descendencia. ¿Acaso podemos contar cada granito de arena? ¿Acaso podemos decir nosotros, contabilizar todas las estrellas? No, así dice la palabra que serán los salvos. Gloria a Dios por eso. Son millones y millones y millones de personas salvas, de personas llenas del Espíritu de Dios, de personas que han recibido a Cristo. Y cuando son millones y millones y millones de personas, la mayoría va a ser salvo. Y eso es la promesa de Abraham. Esa es la promesa. Y es más, si vos recibiste la palabra, dice Isaías, que la palabra que vos recibiste, esa palabra la va a recibir tu hijo y la va a recibir los hijos de tus hijos. Tus nietos, tus bisnietos van a recibir esta palabra. Porque eso, y aunque la salvación es personal, hay una promesa de parte de Dios, que el evangelio que hemos oído también lo van a recibir. Si lo crees, lo vas a experimentar en esta hora. No te preocupes por tu hijo, por tu hija, o por alguien que quizás no ha sido salva y estás orando para que sea salva. Anda la palabra de Dios, anda la promesa de Dios. Hay una promesa que el mismo mensaje que te llegó a tu vida va a llegar a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos para la gloria de Dios. Y ahí vas a ver millones de millones. Lo que Dios le dijo a Abraham, Abraham, cuenta las estrellas, Abraham, cuenta la arena. Así será tu descendencia, así serán los salvados, mis amados, así serán los hijos del Señor. Y gloria a Dios por eso, porque somos más, como dice la palabra, son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros. Gloria a Dios por esta palabra poderosa en el nombre de Jesús. Vamos a seguir adelante, como dice la palabra en el verso, como le dijimos, ¿no? Elías decía, yo solamente he quedado, ¿no? Elías era un poco egocéntrico, ¿no? Él se creía que era la última Coca-Cola del desierto. Yo soy el último profeta, ¿no? Hoy hay hermanos que se creen los últimos predicadores, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra? Tengo allá afuera 7,000. Así también, a veces decimos, somos pocos los que predicamos el Evangelio de la Gracia, pero el Señor nos baja de un ondazo y dice, allá afuera tengo a 7,000 personas que están predicando el Evangelio. No te creas más importante que otro, ¿no? No te creas como se creía Elías, superior a los otros. Decía, yo solamente soy el último profeta que ha quedado, ¿no? Y Dios le dijo, tengo más profetas que no han doblado las rodillas. Así que no digas, el Evangelio son pocos, los que predican la gracia son pocos, porque el Señor nos dice, allá afuera tengo a 7,000 personas que están predicando el Evangelio de la gracia. Así que tenemos que simplemente decir, gloria a Dios Señor, gracias Jesús, a ti sea la gloria, porque esta obra no es tu obra, esto es la obra del Espíritu de Dios. Esta obra no para porque no es obra de hombre, porque es obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando se juntaron los fariseos, Gamaliel dijo,
en una forma sabia. Si esta obra que ellos comenzaron proviene de Dios, no hay nada que lo detenga. Y pasaron 2000 años de esa declaración. No hay nada que detenga esta obra de Dios, porque esta obra no es obra de hombre. No es obra de hombre. Por eso que acá entramos en descanso y en reposo. No debemos de pensar, de decir, bueno, Señor, somos los únicos. No, tenemos que reposar y descansar, porque esta obra viene de parte de Dios, y como esta obra viene de parte del Espíritu de Dios, esta obra no se va a detener. Vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra. Dice, lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios. Entonces, como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería gracia, que realmente es gratuita y merecida. Así que acá no es por obra, es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. Y entonces acá encontramos esta palabra, ¿no?, de que nosotros en este evangelio no es por obra, es por gracia. Porque si fuese por obra, ya deja de ser gracia. Y entonces, si fuese solamente y es solamente por la gracia, ¿no?, que somos salvados. Entonces, en el verso 7 dice, así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, lo que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido, como dicen las Escrituras. Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean, y le ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una trampa y en un engaño para que las personas dice, en un engaño que los lleva a pensar que todo está bien, que sus bendiciones lo hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. Y esta palabra parece fuerte, ¿no? Y acá está hablando de que Dios endureció al pueblo de Israel. Dice la palabra que a unos los ablandó. ¿Y a quienes Dios ablandó? Fue a los primeros que comenzaron la iglesia primitiva. Después usted va a notar que en el transcurso de la iglesia, después que los primeros discípulos partieron con el Señor, ya de ellos no se habló más. Ya de ellos se quedó, el pueblo de Israel ya como nación no recibió a Cristo. Entonces dice la palabra que Dios endureció los corazones, y para que ellos no pudieran recibir el Evangelio, para que lo reciban otros, ¿no? Y este es el tiempo de los gentiles. Pero el Señor, como dice en otra palabra, el Señor conoce a los suyos. No piense que Dios es injusto, no piense que Dios elige a uno y a otros no. Usted tiene que pensar que el Señor conoce a cada uno. Él conoce nuestra vida mucho mejor que nosotros mismos, ¿no? Entonces, nuestro pensar es simplemente, como dijo el apóstol Pablo, ustedes gócense porque fueron elegidos desde el principio. Gozate en el Señor, gozate en predicar este evangelio a otro para que se goce en el nombre de Jesús. Y el Señor conoce los tiempos y todas las cosas, ¿no? Entonces debemos de descansar en la obra de parte de nuestro Señor Jesucristo. Verso 11 dice, ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo desobediente. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo,
Él quería que su propio pueblo sintiera celo y le reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínese cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. ¡Wow! Tremenda esa palabra, ¿no? Tremenda cuando ellos reciban este evangelio. Esto va a ser lo que usted puede notar y puede ver en el Apocalipsis, la victoria completa de Apocalipsis. No son gentiles los que están en el libro de Apocalipsis, son judíos. Por eso que usted va a dar el cumplimiento de esta palabra que el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 11, lo vemos en el libro de Apocalipsis, ¿no? Esta palabra que dice, imagínense más grande será la bendición para el mundo cuando ellos acepten a Jesucristo. Va a ser una bendición tremenda, ¿no? Para el mundo cuando ellos por fin acepten. Y hoy en día tenemos un evangelio totalmente antisemita, ¿no? Y yo quiero decir esto porque hay un evangelio que es antisemita, ¿no? Que se pone del lado de la gracia y condena a todos los que están del lado de la ley, ¿no? Y después encontramos otro evangelio que es un evangelio que está sumergido en la ley y que acusa a los que están en la gracia, ¿no? Pero la palabra del Señor trae a todo esto un cierto equilibrio, ¿no? A todo esto. Y que nosotros tenemos que saber que el pueblo de Israel va a ser salvo también, porque dice, el Señor dijo en su palabra, de ambos pueblos hice uno, en Cristo. Y entonces los que estamos en Cristo, no importa cómo te hagas llamar, iglesia mesiánica, iglesia de la gracia, iglesia bautista o pentecostal, si estás dentro de Cristo, sos el pueblo, sos aquel pueblo que Dios llama, ¿no? Y aunque muchos no tengan la doctrina correcta, ¿no? El llamamiento, la salvación, no es por doctrina, porque si no sería por obra. Si creemos que la salvación es por medio de la doctrina correcta, entonces tenemos una salvación por obra. La salvación únicamente es por Jesucristo. Es por medio de que reciban la obra completa de Cristo. Y los primeros judíos no tenían el Evangelio de la Gracia. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Santiago nunca tuvieron la gracia de Dios. Ellos no la recibieron. Ellos se endurecieron cuando el apóstol Pablo predicaba la gracia. Usted no piensa que el apóstol Juan, él decía, el espíritu de anticristo está sobre la tierra, ¿no? Y eso es cierto. Pero también el apóstol Juan le dijo que el anticristo era el apóstol Pablo porque predicaba la gracia de Dios, ¿no? Y sabemos que eso no es así. Sabemos que estaba totalmente equivocado porque el apóstol Juan, su mente tenía un velo más grande que una casa, ¿no? Él tenía un velo, todavía un velo que él pensaba que los israelitas eran salvos. Y el apóstol Pablo, él dijo, no, ahora también, a mí, yo soy israelita, a mí se me fue ordenado desde el tercer cielo, porque Pablo fue arrebatado al paraíso, y desde el paraíso se le fue ordenado predicar el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el evangelio de la circuncisión. Esto lo revela en el libro de Gálatas. Entonces encontramos que hay dos líneas, un evangelio mezclado con la ley y otro evangelio de la gracia pura, ¿no? Entonces el de la gracia pura es el evangelio que tienen los gentiles, y el evangelio de la circuncisión es el evangelio que tenía el apóstol Pedro, Juan, Santiago. Ellos tenían la mezcla de los pactos. Y hoy en día la gente ha tomado el evangelio del apóstol Pedro, del apóstol Juan, han mezclado ambos pactos. Pero para nosotros los gentiles,
El mensaje es el mensaje de la incircuncisión. Nosotros no entramos ni con ropas judías, no entramos con festivales judíos, no entramos con nada de eso. Pero si se convierte un judío, automáticamente esa persona entra en el evangelio de la circuncisión y no en el evangelio de la incircuncisión. O sea, ellos no van a recibir el evangelio de la gracia, pero van a recibir a Cristo el camino como Mesías, ¿no? Y eso dará sorpresa para muchos, ¿no? Pero es lo que la palabra dice. Lea Romanos capítulo 10 y el verso 11 y capítulo 11 y se va a revelar, y compare capítulo 11 con las escrituras de Apocalipsis en la gran tribulación. Y usted va a notar que está hablando de judíos, y muchos, incluso los dos testigos, ¿no? También habla de personas judías. Entonces nosotros tenemos que traer un equilibrio a todo esto, y este es más o menos el equilibrio que puedo hacer en el nombre del Señor. Seguimos leyendo el capítulo 11, así podemos terminar con este capítulo también. Capítulo 11 dice, verso 13: menciono todo lo anterior especialmente para ustedes los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Ponga énfasis en esto porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de los que tienen a ustedes, los gentiles. Entonces yo pueda salvar a alguno de ellos. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos del mismo modo. De toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digan, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda que esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, mas teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, porque será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú por naturaleza eres rama cortada, un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte a un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol a que pertenecen. Y esto es tremendo también. Esta palabra puede traer confusión y puede traer picante, ¿no? Esta palabra fuerte. Pero tenemos toda una explicación para todas estas cosas, ¿no? La palabra acá está hablando de que el árbol, ¿no? Es Cristo mismo el árbol. Y las ramas son judíos y gentiles. Y la palabra está llamando a que no nos jactemos, a que somos los elegidos de Dios, gloria a Dios, somos mejores que los israelitas, somos mejores que... No digas eso.
no te jactes de esas cosas, porque el pueblo de Israel se jactaba de eso. Usted puede leer el Antiguo Testamento, usted puede leer a David diciendo: incircunciso, aquel gigante, ¿quién te crees para hacer esto? Y él se jactaba de la circuncisión, y ellos se jactaban. Y si hoy estaríamos enfrente de un israelita del Antiguo Testamento, nos estaría mirando con una cara diciendo: vos sos un pagano, vos sos gentil, vos no tenés parte con Dios. Entonces ellos se jactarían de su salvación. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor les cortó el tiempo de salvación para ellos y los dio a los gentiles. Ahora hay personas que se jactan de que son salvos y que no son del pueblo de Israel. Y gloria a Dios porque tenemos el Evangelio, no somos aquel pueblo. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a cortar a los gentiles. ¿Cuándo lo va a cortar? Cuando venga el tiempo del fin de los gentiles. Ahí va a cortar a los gentiles y le va a dar esta oportunidad nuevamente al pueblo de Israel para que ellos sean salvos. Ahí las ramas van a ser originales, van a ser injertadas nuevamente. Entonces, el llamado del apóstol Pablo, tanto para los judíos que creyeron en Cristo y para los gentiles que creyeron en Cristo: no te jactes de ello, porque si estás en el árbol es porque creíste. Y acá habla de los que desobedecieron, los que no creen en Cristo. Y hay muchos que han desobedecido, que no han creído en Cristo, y ellos no van a ser salvos porque no han creído en Cristo. Y entonces dice la palabra: no te jactes. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente glorificar a Dios, decir: Señor, te doy gracias y no me jacto de lo que tengo, porque lo que tengo se me fue dado, y si me fue dado no era mío, y si no era mío no me puedo jactar como se jactaban los judíos en el Antiguo Testamento, ¿no? Como en el caso de David, el caso de Elías, que se creía mejor que los profetas de Baal, y después él mismo terminó en depresión, terminó triste, terminó porque él se jactaba de muchas cosas. Y nosotros tenemos que mantenernos humildes al Señor y decir: Señor, si algo bueno tengo es por ti, y ahora yo me posiciono en la autoridad de Cristo, me posiciono en quién soy en Cristo, pero no en lo que yo pueda hacer, no en lo que yo soy, sino en lo que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Verso 25 dice: mis amados, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptará a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dice las Escrituras: el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, y eso lo beneficia a ustedes los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo de Israel, porque Dios los ama, porque los eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, pues los dones de Dios y sus llamados son irrevocables. Ustedes los gentiles antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra el Dios, tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son rebeldes y a ustedes Dios les mostró misericordia, para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Qué grande es la riqueza, la sabiduría, el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder
y son para su gloria. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y entonces la palabra, este capítulo termina con este misterio de Israel. Es que ahora fue endurecido, pero Dios nos olvidó su promesa. Dice que fue endurecido para que nosotros los gentiles entremos en la salvación. Pero en un tiempo, el tiempo de los gentiles se va a completar, como decía Pablo. Se completa en tiempo de los gentiles y la rama que fue cortada va a ser nuevamente injertada en ella. Así que este misterio está justamente para que nosotros no nos jactemos como se jactaron los judíos. Es decir, somos los judíos, somos el pueblo elegido de Dios. Ellos se jactaban, usted lo puede ver en el Antiguo Testamento, lo puede ver en Pedro, lo puede ver en cada uno de los discípulos de Cristo, cuando ellos decían, vamos a encender fuego porque no están con nosotros. Entonces, ellos se jactaron mucho de ellos. Entonces Pablo dice, toda esta información le está dando el Señor para que no se jacten ustedes también. Y porque dice la palabra, dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es casi imposible entender para nosotros sus decisiones. Si Dios lo decidió de esta manera, ¿quién es el hombre para que le dé consejo? ¿Acaso el hombre es más inteligente que Dios? Si nosotros hoy tenemos la mente de Cristo y pensamos como Cristo piensa, pero pensemos por un momento, si Cristo nos saca su mente, ¿somos lo suficientemente inteligentes? ¿Somos lo suficientemente sabios para pensar, para aconsejarle al Señor? Hay muchas personas que creen que le pueden dar consejo a Dios. Hay muchos que quieren ser como esas personas que le dan órdenes a Dios y deciden, Señor, haz esto, porque no tenemos que pensar de esa forma. Porque Dios es muy inteligente y es muy sabio. Y todo lo preparó en torno a lo que es la salvación. Todo lo preparó para que las cosas se den conforme a lo que Él estableció. Y cuando leemos Romanos capítulo 9, 10 y 11, usted puede entender un poco de lo que es las decisiones de Dios y la elección de Dios. ¿Acaso Dios dejó todo esto a la deriva? ¿Acaso Dios dejó el pecado que reine y dejó todo así nomás? No. Dice la palabra que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, con ese conocimiento, sabemos que Dios preparó de antemano muchas cosas. Y aún de antemano está garantizada la salvación para los israelitas. Así como estuvo garantizada la salvación para nosotros, también está garantizada para ellos. Y estas son las decisiones que Dios ya tomó de antemano y simplemente se van a dar cumplimiento. Y podemos ver el cumplimiento de cómo los israelitas vuelven a la rama en el libro de Apocalipsis, cuando predican a los judíos, y los judíos son sellados en su frente con el sello del nombre de Jesús. El nombre del Señor tienen en su frente y son los elegidos del Señor, lo que Él también predestinó, ¿no? Entonces, hasta aquí esta palabra que podamos compartir en el nombre de Jesús. Espero que les sea de gran bendición, como lo fue para mí en este día, que pensaba solamente predicar el libro de Romanos capítulo 10, pero bueno, el Señor nos hizo predicar los dos capítulos. Hoy hemos compartido Romanos capítulo 10 y capítulo 11. Así que quiero hacer una oración por esta palabra, pero antes quiero saludar a todos mis hermanos, mis amigos, a muchos que están ahí, que están con nosotros. Muchas gracias porque están desde el principio, algunos que los puedo ver desde el principio y ya hemos llegado al final. Gracias por su presencia, gracias por acompañarnos. Ustedes son la bendición de Dios para cada uno de nosotros y para el mundo, ¿no? Son la preciosa, amada iglesia del Señor Jesucristo. Son las personas más
preciosa de esta tierra, ¿no? Porque tenemos al Señor Jesucristo. Así que le mandamos saludo a cada uno. Mando saludo al pastor Carlos, que se encuentra en Pensilvania. Dice: bendecido, gracia y paz, mi hermano. Mando saludo a mi mamá Mirta, que está aquí de otro lado con mi sobrino. También están aquí escuchando la palabra. Mandamos saludo a Paula Torre, que dice bendiciones. Al pastor Arthur, que dice saludo pastor bendecido. A la pastora Mirta, que dice hola. También a la hermana Gisela, que dice hola pastor Nicolás, bendecido, gracias bendecida por comunicarte. También a la bendecida Graciela, que dice bendición pastor Nicolás. La hermana Claudia dice bendiciones pastor Nicolás, saludos desde Quilmes, saludos para todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. También nos manda saludos Norma, que dice gloria a Dios porque su palabra de gracia corre. Gracias Norma por compartirnos ese saludito. Mandamos saludos para Noemí, que dice amén, todos somos su amada iglesia. Así que gracias por tu mensaje, gracias por compartir con nosotros. Y también mandamos saludos para María Luisa de Bolivia. Así, saludo amada también de Bolivia, saludo a todos los amados. Acá tengo un mensaje más por ahí. ¿Quién más está por acá? Mandamos saludos al pastor Hugo, dice amén. Mandamos saludos también a Anabel, allá en México. Le mandamos saludos a toda su familia. Gracias por saludarnos, por estar ahí, por estar conectada desde el principio hasta el fin. Así que le mandamos saludos, gloria a Dios. También pastor Hugo, del principio al fin, mucha gente. Y también mandamos saludos para el Yolanda, que nos manda saluditos. Gracias por comunicarte, gracias a cada uno. En el nombre de Jesús, son una gran bendición para cada uno de nosotros. Así que sin más saluditos, vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y yo quiero orar también hoy por una petición que me hicieron por privado. Una persona que está con un problema de trabajo. Queremos orar y queremos declarar la palabra. Y vamos a ver un milagro en el nombre de Jesús. Vamos a ver un milagro. Así que si vos estás esperando un milagro hoy, un milagro para tu familia, un milagro para un amigo, un milagro financiero, algo, vamos a orar hoy por milagros. ¿Me acompaña? Vamos a orar por milagros. Vamos a orar por una bendición, por una sanidad. Vamos a orar por algo grande en el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra. Tu palabra fue predicada, fue enseñada. Dejamos en tus manos que tu palabra corra, Señor. Nos despojamos, Señor, de todo orgullo, de todo egocentrismo, Señor, de todo pensamiento que no proviene de ti, Señor. Tu palabra nos dejó muy claro que tú nos elegiste por gracia, que fuimos llamados por gracia, tanto los judíos como los gentiles, así que no podemos jactarnos de nada, Señor. Nos gloriamos solamente por la obra de Cristo, porque tú hiciste la obra completa una vez y para siempre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y dejamos todo orgullo de lado, dejamos todo cosa de lado en el nombre de Jesucristo, y nos gloriamos en ti, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por todo, Padre. Queremos pedirte por esa hermana que nos estaba pidiendo por un milagro, por un trabajo en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida del hermano que está pidiendo un trabajo, que pueda recibir en el nombre de Jesucristo buenas noticias para la gloria de Dios, que pueda recibir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, que pueda recibir ahora en un milagro en el nombre de Jesús, y que pueda ahora en el nombre de Jesucristo recibir tu palabra en el nombre de Jesús, que reciba ahora, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor, para la honra y la alabanza de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por todo, Padre Celestial. Gracias por toda tu bondad en el nombre poderoso de Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos y te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre del cielo. Gracias, Jesús.
Gracias te damos, Señor. Oramos por aquellos que están en los hospitales, por aquellos que están orando por un familiar, por aquellos que están pidiendo quizás por un milagro, por una sanidad, Señor. Te pedimos ahora por quizás personas que están en depresión, que están internados en un hospital, que están en una cárcel. Te pedimos ahora, Señor, en nombre de Jesús, por un milagro, por una bendición, para que la manifestación de tu gran amor sea sobre ellos en el nombre de Jesús. Te pedimos ahora en el nombre de Jesucristo por cada persona que nos está mirando, por aquellos que han de ver esta transmisión. En el nombre de Jesús bendecimos sus vidas, Señor. Y oramos por todo lo que está pasando en este mundo. Declaramos en el nombre de Jesús que estamos volviendo a la normalidad, Señor. Declaramos que tú venciste a todo tipo de virus, a toda bacteria, a toda enfermedad, Señor, a toda circunstancia, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Y oramos por cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, donde quieran que vayan, que tú los guardes de todo accidente, de todo peligro, de todo asalto, Señor, de toda cosa que se manifieste, de todo virus, de toda bacteria, Señor, en el nombre de Jesús, de todo que se levanta en contra, Señor, de todo espíritu inmundo que se levanta en contra de la familia, Señor. Padre, te damos gracias porque tú nos diste poder y autoridad, Señor. Y tomamos autoridad sobre cada circunstancia. Y tomamos autoridad sobre cada lugar, Señor, donde tu palabra es predicada, Señor. Y tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Y declaramos que los enfermos son sanados. Enfermos de COVID, Señor, enfermos de neumonías, enfermos del dolor de cabeza, dolor de huesos, en el nombre de Jesús. Enviamos la palabra de sanidad. Y hay personas que están necesitando ese trabajo, que reciban el mejor de los trabajos, que reciban una bendición, que se manifieste toda provisión, Señor, financiera, toda provisión de alimentos, Señor. Enviamos la palabra de poder y de gloria, Señor, porque tu palabra dice que cuando confiamos en ti no somos avergonzados y depositamos nuestras cargas y depositamos nuestros miedos, Señor, y depositamos quizás nuestras dudas en tu nombre, Señor, y decidimos creer a tu palabra, y decidimos creer, Señor, y nos aferramos a tu palabra, Señor, y nos aferramos a lo que está escrito en el nombre de Jesús, y somos levantados. Hay personas que están ahí decaídas. Levántate en el nombre de Jesús, levántate en el nombre de Jesús, porque el Señor quiere levantarte. El Señor quiere que estés decaído, no quiere que estés decaída, no quiere que estés con pensamientos de muerte, no quiere que estés con pensamientos de escasez, quiere que estés con pensamientos de Cristo, de su mente, de que Él tiene el control cuando nosotros descansamos en su obra, cuando depositamos nuestras cargas, porque con nuestras fuerzas no podemos, mas con la fuerza del Espíritu de Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tiempo de que te fortalezca en el nombre de Jesús. Nos fortalecemos en esta hora, Señor, en tu nombre, Señor. Nos fortalecemos en esta hora, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oramos por Latinoamérica, Señor. Oramos por Argentina, por Latinoamérica, por aquellos que están gobernando, Señor, Latinoamérica, en el nombre de Jesús. Oramos para que en el nombre de Jesucristo, aquellos que están en eminencia, Señor, puedan recibir la guía de tu Espíritu Santo. Bendecimos a aquellos que están en eminencia en este país argentino, para que en el nombre de Jesús puedan recibir la guía de tu Espíritu Santo. Y bendecimos, Señor, bendecimos a aquellos gobernantes, Señor. Bendecimos a los médicos, bendecimos a los policías, Señor. Bendecimos en esta hora, Señor, a aquellos que están ahí en los ministerios de salud, ministerio de seguridad, Señor, ministerio de economía, ministerio de educación. Al presidente, Señor, de la República Argentina, lo bendecimos, Señor amado, en el nombre de Jesús, para que puedan tomar decisiones sabias, Señor, en cada país, Señor, porque cada país está pasando dificultades, Señor, en cada área de este mundo, Señor, pero más tu palabra dice cuando invocamos tu nombre, Señor. Cuando invocamos tu nombre, todo puede ser transformado, Señor. Anhelamos tu venida, Señor. Anhelamos tu venida aquí en la tierra, Padre Celestial. Pero mientras estemos aquí, Señor, también anhelamos ver tu gloria, Señor, en cada país, Señor. Ver tu gloria, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en cada persona, donde vayamos, en los hospitales, en las clínicas, Señor,
en las comisarías hay hermanos que son cristianos, Señor, donde vayan las escuelas, donde aquellos que tienen la oportunidad de ser luz, Señor, que podamos ser luz, Señor, en el nombre de Jesús. Para un mundo, Señor, que está desesperado, para un mundo, Padre Celestial, que no encuentra escapatoria, Señor. Se han reunido personas de todo tipo para pensar qué hacer con qué decisiones tomar, Señor, y no han podido lograr con certeza, Señor, de qué tomar, de qué elegir para que el pueblo, Señor, los países sean beneficiados, Señor. Vemos todo lo contrario, Señor, quizás, pero a esta hora no estamos con una actitud de queja, Señor, sino que nos presentamos con actitud de que nos guíe, Señor, para hablar como debamos hablar, para de hacer las cosas que tengamos que hacer conforme a tu mente, Señor, conforme a tus palabras, Señor. Que no hagamos nada por egocentrismo, que no hagamos nada por esfuerzo propio, Señor. Por eso oramos y pedimos tu guía, Señor. Que seas iluminando a tus hijos que se encuentran en cada área donde tú pusiste, Señor, en eminencia a tus hijos, Señor. Donde tú colocaste a cada persona en un lugar de influencia en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, aún porque esta oración no estaba planificada, Señor. Te damos gracias porque nos ponemos de acuerdo con mis hermanos en el nombre de Jesús, siguiendo la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Jesús. Creemos que recibimos, Señor. Creemos que recibimos, Padre. Creemos que recibimos. Nos despojamos de toda duda, Señor. Nos despojamos ahora de toda incredulidad, Señor. Y descansamos en ti, Señor amado. Gracias, Señor. Descansamos en ti. Creemos en ti, Señor. Tú dijiste, cree solamente y verás la gloria de Dios. Y creemos para ver tu gloria, Señor. En los trabajos, en las familias, en la sociedad, Señor. En los hospitales, en las comisarías, en el neuropsiquiátrico, en los hogares, Señor. En las casas, Padre Celestial, donde llegue esta palabra, oramos para que tu luz irradie, Señor, para que tu luz ilumine, para que tu luz, Señor, expulsa toda tiniebla en el nombre de Jesús, para que tu luz, Señor, se glorifique y todos podamos, Señor, arrodillarnos delante de ti, como dice tu palabra, de que toda rodilla se doblará delante de ti y toda lengua confesará que tú, Jesucristo, eres el Señor, para la gloria de Dios. Y oramos y creemos, Señor, y nos humillamos y te damos toda gloria, Señor, toda honra y toda alabanza, Padre. Tú eres el Señor amado, en el nombre de Jesús. Tú eres el Señor Jesucristo. A ti clamamos y recibimos respuesta, Señor. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Ora y cree que recibe y será hecho. Y estamos orando, creyendo de que ya recibimos, Señor, y será hecho. Veremos tu gloria, Señor. Veremos tu gloria, Señor. Señales, prodigios y maravillas veremos en tu nombre para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Si creemos que recibimos, en el nombre de Jesús, creemos que recibimos, gloria a Dios. Abba, Padre, creemos que recibimos para la gloria del Señor. Quiero también estar leyendo lo que escribió el Pastor Hugo. Dice, amén, amén, sea Dios glorificado, recibe el poder del cielo. Amén, llena tu gloria de esta llena tu gloria de esta nación. Padre, envía ángeles para que sean rompiendo todo impedimento, trae luz a través de tu Espíritu. Amén, que así sea. Así que nos unimos ahí con el Pastor Hugo. En el nombre de Jesús, creemos que recibimos en el nombre de Jesucristo. Creemos ahora para la gloria de Dios. Creemos que recibimos que la luz rompe toda estructura humana, que la luz de Cristo rompe toda estructura que el hombre ha hecho. Todas religiones rotas en el nombre de Jesús, todo trabajo de hechicería, de brujería, es roto en el nombre de Jesús para la gloria del Señor. Abba, Padre, gracias, Señor. También nos manda saludos
Albert Pavón dice: amado Nicolás, un fuerte abrazo desde Valencia. Así que le mandamos saludos a Albert Pavón. Gracias por escribirnos, por leernos. Gracias por eso. Norma nos dice amén. Paula nos dice amén. Gloria a Dios por eso. Y Hugo Pucheta dice amén. Anda dice: creo, por lo tanto ya he recibido amén. Creemos que hemos recibido para la gloria de Dios. Así que, mis amados, hasta aquí la transmisión de este día. Gracias, hermana, hermosa oración, pastor. Gracias, amada. Creemos que recibimos y más todavía. Y vamos a tener testimonio. Así que nos preparamos para los testimonios. Prepárate para los testimonios en el nombre de Jesús. Acá estamos con Jeremías. Estamos creyendo de que vamos a recibir. Mandó saludos, Jeremías, acá. Mandó saluditos. Así que gloria a Dios. Acá estamos con Jeremías. Vino a saludarnos. Así que nos despedimos hasta el día domingo. El día domingo tengo una palabra de parte de Dios para tu vida. Tengo una palabra que no te la podés perder en el nombre de Jesús. Una palabra que va a transformar tu vida, pero también una palabra que nos va a animar a nosotros en el nombre de Jesús, para que nos mantengamos firmes en la gracia de Dios. Así que el domingo te espero en el nombre de Jesucristo. Ya te voy adelantando una palabra poderosa que va a romper toda estructura en el nombre de Jesús. El arma más fuerte del mundo vamos a predicar el día domingo. Así que bueno, nos encontraremos el día domingo. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria. Nos encontraremos Dios mediante. Y saludo para todos con la gracia, la paz y el amor de Jesús.